Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a su canal, Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez y hoy queremos darle continuidad a la temática que traíamos antes. ¿Se acuerdan? Estábamos estudiando el libro más reciente del Papa Francisco que se titula Soñemos juntos el camino a un futuro mejor. Ya habíamos dedicado 2 sesiones, si ustedes se acuerdan, ¿no? Voy a hacerles un poco el recordatorio para que nos ubiquemos. En la primera sesión hicimos más bien una presentación, digamos, del libro en su conjunto. Siempre es bueno tener, digamos, una visión de conjunto de los textos que leemos para saber hacia dónde vamos y por dónde vamos a pasar, ¿no? Eso lo hicimos en la primera parte, ¿no? En el primer programa, en la primera sesión. En la segunda sesión abordamos ya una de las 3 partes de que consta el libro. El libro está dividido, como decíamos en aquel momento, en 3 partes que corresponden a ese método muy conocido en América Latina de ver, pensar y actuar, ¿verdad? El Papa lo plantea en otros términos, pero en el fondo es la misma metodología que se usa, ¿no? Que como se suele decir también, esto más que un método es un modo de estar en la realidad, ¿no? El Papa habla de el tiempo para ver, eso fue lo que ya estudiamos en la primera y segunda sesión, ¿verdad? Tiempo para ver. Luego hay un segundo momento que se llama tiempo para elegir, que es el que vamos a ver ahora. En la tercera sesión vamos a estudiar la tercera parte denominada tiempo para elegir. Y dejamos para la cuarta y última sesión el tiempo para actuar. Les recuerdo pues en este sentido de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Hoy, repito, vamos a estudiar la segunda parte del libro que se titula tiempo para discernir, tiempo para elegir, ¿no? Tiempo para pensar. Siempre esta es una petición que en la filosofía, en el saber filosófico está planteado, ¿no? La necesidad de pensar las cosas. O como el Papa dice, ¿no? Las ideas se discuten, pero la realidad se discierne. Para analizar la realidad tenemos que discernir, no es una cuestión de discusión, los datos de la realidad ahí están, digamos, y hay que discernirlos, hay que escrutarlos, ¿verdad? Bueno, entremos entonces a esta segunda parte, saber discernir y saber elegir, tiempo para elegir. Aquí en esta parte se afirma que entre el primer paso, que consiste en acercarse y dejarse golpear por la realidad, ¿no? Dejarse afectar por la realidad, está también el tercer paso, ¿verdad? Que es actuar concretamente. Pero entre uno y otro paso está un momento intermedio, ¿no? Un momento intermedio que el Papa considera es esencial. Es el tiempo de discernir, es el tiempo de elegir. Para este segundo paso, afirma el Papa Francisco, no basta estar abiertos a la realidad, cosa que es importante en principio, no hay que estar situados en el mundo en el que uno vive, ciertamente, pero no basta eso. Es necesario contar con un conjunto de criterios que nos guíen en la lectura de los signos de los tiempos, que nos guíen en la lectura de la realidad. Acuérdense que ya en la primera parte habíamos dicho que el Papa escoge la periferia para ver la realidad, ¿no? Esa es su hermenéutica de comprensión de la realidad. Pero aquí ahora habla de la necesidad de contar con un conjunto de criterios que le ayuden a uno a discernir, que le ayuden a uno a pensar la realidad. Y en este sentido habla de valores que son valiosos para juzgar la realidad, ¿no? El valor de la vida, el valor de la naturaleza, el valor de la dignidad de la persona, el valor del trabajo, etcétera, ¿no? Estos son elementos claves para la vida humana que no pueden sacrificarse ni se pueden negociar, ¿no? Hay un conjunto de valores que son innegociables en este mundo en el que parece que todo es negociable, ¿no? El Papa habla que el primero de los criterios para juzgar la realidad, para pensar la realidad, para discernir la realidad, el primero de los criterios es ¿qué haría Jesús? Este es el primer elemento importante en esto, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Una pregunta que es fundamental para el cristianismo. Por algo
nosotros nos llamamos cristianos y no biblianos, ¿verdad? Sino cristianos, porque el criterio fundamental de actuación es las opciones fundamentales que hizo Jesús. Esta no hay que eludir, es la primera, ¿no? El primer criterio para pensar la realidad es asumir aquellas actitudes fundamentales de Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús ante determinadas circunstancias? Y eso lo podemos observar pues, en diferentes relatos del Evangelio, ¿no? Cómo Él actúa frente a problemas éticos, frente a problemas de exclusión, frente a problemas de injusticia, frente a problemas de legalismo. Bueno, ahí tenemos a Jesús actuando, que nos da una pauta, digamos, de la forma como actuar en la vida. Ese es el primer criterio, ¿no? El Papa dice que ese primer criterio de lo que haría Jesús lo podemos encontrar en una serie de palabras que son claves, ¿no? Por ejemplo, en el conocido discurso de las bienaventuranzas, ¿no? En las bienaventuranzas encontramos aquellos valores, aquellos criterios, aquellas prioridades, aquellas urgencias que plantea Jesús para la vida. Por eso hay que volver una y otra vez a esa lectura de las bienaventuranzas, donde se condensan el conjunto de valores, el conjunto de principios que guían el accionar de Jesús y sus discípulos y discípulas. Bueno, eso es lo primero. Pero de ese espíritu, dice Francisco, derivan los criterios que hoy conocemos como propios de la doctrina social de la Iglesia, o quizás, mejor dicho, del pensamiento social de la Iglesia, ¿no? Francisco, el Papa, menciona 5 de esos criterios éticos del pensamiento social de la Iglesia, ¿no? Que a su juicio son importantes porque ponen en marcha dinámicas donde las personas, especialmente los más vulnerables, son valorados. ¿Cuáles son esos 5 criterios? Enunciémoslos y expliquémoslos brevemente, en lo que nos da el tiempo de este programa, ¿no? Unos 20 minutos. Primer criterio, la opción preferencial por los pobres. Ese es el primer criterio, ¿no? Si oyen ruidos del ambiente, pues pónganlos entre paréntesis y pongan la atención a lo que yo estoy aquí tratando de explicarles, ¿no? Bueno, el primer criterio es la opción preferencial por los pobres. Miren, este es un criterio que tiene motivaciones teológicas. El Dios de la Biblia es un Dios que interviene en la defensa de los pobres, de los débiles, de los oprimidos. Ahí hay una razón teológica. También tiene una razón, por supuesto, profética. Los profetas de Israel son personas que defendieron con mucha radicalidad los derechos de los pobres, ¿no? Tiene una motivación cristológica. Jesús de Nazaret pues es conocido como aquel amigo de los pobres. Despectivamente decían de él, es amigo de pecadores y de gentuza, ¿no? Pero Jesús tenía olor a pebre. De hecho, cuando nació, que hemos celebrado hace algunas semanas su nacimiento tiene olor a pesebre, digamos, ¿no? No tiene olor a mansión, sino a pesebre. Hay una motivación cristológica. Jesús indicó que a él se le encuentra en el que tiene hambre, en el que pasa sed, en el que está en dificultades migratorias, etc., ¿no? Bueno, pero además tiene una motivación eclesiológica. La Iglesia cuidó de los pobres desde un principio. La primitiva Iglesia es muy clara en ese sentido, ¿no? Ponían las cosas en común y la consecuencia de poner las cosas en común era que no existía ningún necesitado. Bueno, este es un primer criterio, ¿no? El criterio de la opción preferencial por los pobres, que significa, por un lado, que siempre hay que tener en cuenta el impacto en los pobres de las decisiones que se tomen, ¿no? Pero también significa, por otro lado, que debemos poner al pobre en el centro del juicio y de valor sobre los acontecimientos que ocurren, ¿no? El pobre tiene que haber centralidad del pobre, preocupación, prioridad de los sectores pobres. Acuérdense que el concepto pobre es un concepto histórico, va cambiando conforme van cambiando las circunstancias, pero la esencia, en el sentido de pobre, el empobrecido, es decir, la víctima de la injusticia, de pobre, el marginado, de pobre, el ninguneado, de pobre, el excluido, bueno, esa esencia
como que se mantiene en las diferentes formas de convivencia social que tenemos a lo largo de la historia. Este es el primer criterio, pues darle centralidad a los pobres. Segundo criterio, el bien común. Es otro criterio importante para discernir la realidad. El bien común que apunta a considerar el bien de toda la sociedad. Porque no es suficiente, dice el Papa, equilibrar las diferentes partes e intereses, ni pensar en términos de la máxima felicidad para un mayor número de personas, ¿no? Como a veces se cree. No, el bien común, dice el Papa, se define como el bien que todos compartimos, el bien del pueblo en su conjunto, así como los bienes a los que cada uno debería tener acceso. Si no hay bien común, va a ser difícil que las mayorías puedan vivir con dignidad, que las mayorías puedan tener acceso al bien común. Y el Papa ha hablado, cuando se refiere al bien común, ha hablado, por ejemplo, del trabajo. El trabajo debería ser un bien común. Se debería acceder al trabajo y no ver el trabajo como un privilegio, sino como un derecho, ¿no? Los seres humanos tenemos derecho al trabajo para salvaguardar con cierta dignidad nuestra vida y tener derecho, por supuesto, a un salario que compense esas necesidades que tenemos diariamente, ¿no? El bien común referido al acceso al trabajo, el bien común referido al acceso a la vivienda, el bien común referido al acceso a la tierra, el bien común referido al acceso a la educación, el bien común referido al acceso a la salud, que la salud no sea un negocio, sino un servicio profesional al que tienen acceso el mayor número, sino todas las personas, porque todos podemos eventualmente tener alguna dificultad de salud. Bueno, a eso se refiere el Papa cuando habla del bien común como un criterio para analizar la realidad, ¿no? Para ver si la realidad va a más justicia o a más iniquidad, va a más humanización o a más deshumanización. Ese es el segundo. El tercero es el destino universal de los bienes. Este es otro criterio importante para discernir la realidad. El destino universal de los bienes asume que el Dios de la Biblia quiso que los bienes de la tierra fueran para todos. La propiedad privada, por tanto, que en nuestras sociedades tiene tanta estima, ¿verdad? Sobre todo en los sectores que tienen propiedad privada, y hablamos de grandes sectores de la riqueza o del capital. Bueno, la propiedad privada, asumámosla que es un derecho, pero está agravada, digamos, sobre el destino universal de los bienes. Es decir, que son aspectos, los bienes de la tierra, los bienes que este planeta nos ofrece, no son por supuesto para depredarlos ni para expoliarlos, son para cuidarlos y para, obviamente, satisfacer las necesidades básicas de esta especie que se llama humana, ¿no? Pero hay este criterio que es importante, pues. Los bienes de la vida deben estar al alcance de todos. Y explica el Papa que esto no es por altruismo, ¿verdad? No es porque uno es generoso, digamos. No es por buena voluntad, sino que esa determinación de que el destino universal de los bienes tiene que ver con la justicia y con el amor. Y el Papa recuerda que los primeros padres de la Iglesia dejaron claro que dar a los pobres es devolverles lo que es de ellos, porque Dios quiso que los bienes de la tierra fueran de todos, sin excluir a nadie. Este es un criterio ético importante para analizar la realidad. Y el último, o los dos últimos, digamos, porque están juntos, porque tienen una interrelación, hablamos del principio de la solidaridad y el principio de la subsidiariedad, ¿no? Dos principios también importantes para orientar la realidad social. La solidaridad es esa actitud, esa acción que reconoce nuestra interconexión. Nos reconocemos en la relación con los demás y con la creación, ¿no? Tenemos un deber hacia los otros y estamos llamados a participar en sociedad, ¿no? Vivimos con otros. Por eso se habla de que la ética es intersubjetiva. Es decir, ¿por qué? Es una interrelación
entre las personas, ¿no? La solidaridad justamente tiene que ver con ese aspecto, pues, de vernos como iguales, ¿no? Entre las personas, entre las culturas, entre los pueblos, tenemos una esencia común que es la común dignidad que nos lleva a el reconocimiento de ser hermanos y hermanas, ¿no? Solidarios. La solidaridad es un punto importante. Acuérdense que estamos tratando de ver ese proyecto de soñemos juntos, ¿no? El camino hacia un futuro mejor. Pues ese camino hacia un futuro mejor tiene que estar orientado, animado, guiado por estos principios de los que se están hablando en este momento en el texto, ¿no? Y por otro lado está la subsidiariedad. Y dice el Papa que la subsidiariedad hace que no se tergiverse la idea de solidaridad, ¿no? Porque se puede tergiversar en el sentido de pensar de que tienen que haber grupos que tienen todos los recursos y otros que dependen de la generosidad de los que tienen esos recursos. Allí la solidaridad se vuelve paternalismo, ¿verdad? Ahí la solidaridad se vuelve dependencia. Ahí la solidaridad no hace crecer. Por eso viene el elemento de la subsidiariedad, que consiste en potenciar, en empoderar a aquellos que en una sociedad están en desventaja. Porque se trata de que el pueblo, por cuenta propia, pueda tener en manos la dirección de su destino, la dirección de su historia, digamos. Entonces, la subsidiariedad remite a eso, ¿no? A cómo se potencia y se fortalece el pueblo, a cómo se empodera el pueblo, a través de conocimientos, a través de garantía de sus derechos, a través del acceso a lo que hemos dicho, ¿no? El acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, etc. Esas son formas de subsidiariedad que pretenden, que buscan que aquellos que están en desventaja logren superar esas desventajas y logren integrarse a la sociedad de manera activa, ¿no? Como sujetos de cambio, como sujetos activos. Bueno, esos son 5 criterios, 5 elementos que a juicio del Papa son decisivos para discernir la realidad hacia un futuro mejor. Ahora bien, ¿cómo tenemos que aplicar estos criterios a las pequeñas y grandes decisiones que tenemos en la vida, que tenemos en la cotidianidad? El paso del discernimiento, según el Papa, ayuda a preguntar, entre otras cosas, ¿qué humaniza y qué deshumaniza? ¿Dónde se esconden las buenas noticias dentro de la sombría realidad? ¿Y dónde está el mal espíritu disfrazado de ángel de luz? Dice el Papa. Acuérdense que también aquí hay mucho del espíritu ignaciano en el discernimiento, ¿no? En el discernimiento de la realidad. Y el Papa dice que discerniendo qué es y qué no es de Dios, comenzamos a reconocer dónde y cómo actuar. Explica que la voz del enemigo, dice el Papa, nos distrae del presente y quiere que nos concentremos en los miedos del futuro o en las tristezas del pasado. En cambio, la voz de Dios habla del presente, nos anima, nos hace avanzar en lo concreto, nos abre horizontes. Por tanto, saber discernir y elegir el sentido de la realidad en un mundo que está dividido, que está en crisis, implica elegir la fraternidad por encima del individualismo. Posibilitar las personas o posibilitar que las personas actúen como cuerpo a pesar de las diferencias en los puntos de vista. Respetar la pluralidad es otro aspecto importante del discernimiento de la realidad, ¿no? E invitar a todos a contribuir desde la particularidad a la consecución de una cultura que hoy el Papa está de nuevo insistiendo con mucha fuerza, esa cultura del encuentro y esa cultura del cuidado, que son como 2 grandes aspectos del proyecto que pueden posibilitar un mundo mejor. El encuentro que pues tiene esas características, hay por lo menos 3 características de la cultura del encuentro, ¿no? La primera es reconocernos con una misma dignidad humana, esa es la primera. Si no hay ese primer momento, va a ser difícil que haya encuentro, digamos, entre las personas y entre las culturas, entre los géneros, etcétera, ¿no? Necesitamos reconocernos con una igual dignidad. Ese es el primer elemento para entrar en la dinámica de una cultura del encuentro.
Segundo elemento importante, la solidaridad de la que ya hemos visto, ¿no? La solidaridad que no es simplemente ser generosos con alguien, ¿no? La solidaridad que tiene que ver con la posibilidad de reconocernos con los mismos derechos, la posibilidad de reconocernos que somos parte de la misma familia. Ser solidarios es no ser indiferentes a las necesidades y sufrimiento de los otros. Y otro elemento importante de la cultura del encuentro es el diálogo, ¿verdad? El diálogo, que es la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de reciprocidad en cuanto a nuestras opiniones, en cuanto a nuestros intereses, en cuanto a lo que nos corresponde, digamos, en la sociedad. Eso es en cuanto a la cultura del encuentro. La cultura del cuidado tiene también sus propios rasgos, ¿no? 3 rasgos. No los voy a mencionar ahora porque ya el tiempo de esta sesión se nos terminó. Vamos a estudiar en la cuarta y última sesión de esta temática. En la próxima vez vamos a hablar de actuar para humanizar. Por una civilización que humanice. Gracias, amigos, amigas, por mantener la sintonía y la expectativa de los videos. Gracias también a aquellos que se están suscribiendo, ¿no? Para mí es una alegría y es un estímulo para continuar produciendo estos videos. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.